El tema del día de hoy es salarios mínimos en México para el año 2022. Como muchos ya sabrán, en nuestro país, México, existen salarios mínimos que los patrones tienen que pagar a sus trabajadores por el trabajo que desempeñan. Y en el video del día de hoy te muestro cuáles son las variaciones de los salarios mínimos que existían desde del año 2021 a el año 2022, para que tú tengas claridad de cuánto es lo mínimo que te deberían de pagar por el trabajo que desempeñas. Sin más preámbulos, comenzamos con el video. El pasado 8 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo modificatorio de los salarios mínimos para este año 2022. El año pasado, en 2021, para la zona libre de la frontera norte era de 213.39 pesos el salario mínimo, mientras que el salario mínimo general para el resto del país era de 141.70. A partir del 1 de enero de 2022, el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte es de 260.34 y el salario mínimo general para el resto del país es de 172.87, con lo que el salario mínimo mensual para 2022 para aquellos que estén en la zona libre de la frontera norte será de 7.810.2 y 5.186.1 para el resto del país. Ahora bien, hay que identificar cuál es la extensión territorial que comprende la zona libre de la frontera norte. El área geográfica de la zona libre de la frontera norte integra los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe en el estado de Baja California. Estos municipios de este estado: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Zaric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta en el estado de Sonora. Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis, G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides en el estado de Chihuahua. Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo en el estado de Coahuila de Zaragoza. Anáhuac en el estado de Nuevo León. Y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros en el estado de Tamaulipas. Entonces, solo en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas, estos municipios son los que comprenden la zona libre de la frontera norte. Es decir, que en estos municipios que acabo de mencionar, para este año 2022, el salario mínimo es de 260.34 pesos al día. Por eso, al mes da un total de 7.810.2. ¿Y qué es lo que comprende el resto del país? Pues integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. Una vez sabiendo eso, vayamos un poquito a el entramado legal que tiene el salario mínimo en nuestro país, y si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82 nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Si se dan cuenta, aquí no habla de dinero, habla de una retribución. Pero ¿por qué es importante señalar que habla de retribución y no necesariamente dinero? Porque si nos damos al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, nos encontramos que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo. Esta es una parte. Por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Esto es importante que lo conozcamos porque muchos tenemos la idea de que el salario solo es el dinero que se te paga, cuando realmente el salario lo integra no solo el dinero en efectivo que te dan o lo que te transfieren de dinero, sino que también te pueden dar habitación, te pueden dar comisión, te pueden dar gratificaciones o prestaciones en especie. Todo eso, además de lo que te dan en efectivo, comprende el salario. Y ahora, ¿por qué es importante hacer esta, esta distinción? Porque en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario mínimo es la cantidad menor
que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de las y los hijos. Entonces, esto que vemos acá arriba, 260.34 para la zona libre de la frontera norte y 172.87 en concordancia con el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es lo que mínimo se tiene que pagar en efectivo. ¿Ok? No es como que, te voy a dar la mitad en despensa, la mitad en vales o la mitad en bonos y ya la otra mitad te las voy a dar en efectivo. No, lo que se le tiene que dar en dinero efectivo a la persona trabajadora es por lo menos 260.34 si eres de la zona libre de la frontera norte y 172.87 para el resto del país, con lo que no te tienen que pagar con despensas si no te cumplen con lo menos el salario mínimo que está en esta tablita de acá arriba. Eso es importante rescatarlo y ojalá lo puedan exigir si es que no se los están pagando en efectivo la totalidad de lo que comprende el salario mínimo. Y ahora bien, hay algo que si nos vamos a los artículos que siguen, 91, 92 y 93, encontraremos que habla de salarios mínimos profesionales. Em, la legislación mexicana ha decidido establecer que hay algunas profesiones, en este caso para 2022, son 61 profesiones que dependiendo en cuál te posiciones tú, es el salario mínimo que tienes que recibir. Es decir, esto es un salario mínimo general para cualquier trabajo, pero si tú tienes alguna de las siguientes profesiones que se enlistan a continuación, tienes que poner mucha atención cuánto es el salario mínimo que te corresponde en virtud de esa profesión que tú ejerces. Y también aquí divide la zona libre de la frontera norte y para el resto del país. Podemos ver que hay desde albañilería, boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador, bulldozer y o traxcabo, operador, cajero de máquina registradora, cantinero, carpintero, cocinero, colchones oficial en fabricación y reparación, colocador, construcción de edificios, cortador de talleres, costurero, chofer de camión, operador, ebanista en fabricación, electricista, plomero, recamarero, reparador, reportero, sastrería, soldador, tapicero, vaquero, velador, vendedor y hasta zapatero. Esta lista la pueden encontrar en el link que les voy a dejar en este video y es para que vayan directamente a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre para que ustedes vean esta tablita y vean según su profesión cuánto es el salario mínimo que les corresponde dependiendo si están en la zona libre de la frontera norte del país o si se encuentran fuera de la zona libre de la frontera norte. Y vayamos viendo, por ejemplo, en albañilería para la frontera norte permanece igual, pero para el resto del país ya aumenta. Para el salario mínimo general es 172.87, pero si eres albañil es de 199.42. Botica 176, bulldozer es 208. Y vayamos viendo cómo hay una variación. Por ejemplo, un chofer de camión de carga en general, el salario mínimo es de 203.52, aunque no te encuentres dentro de la zona libre de la frontera norte. De 210 para draga. Es de, por ejemplo, de 191 para máquinas para madera en general y operador de las mismas, 205 mecánico en reparación de automóviles y, por ejemplo, aquí vean, un reportero en prensa diaria impresa, el salario mínimo y también un reportero gráfico en prensa diaria impresa, el salario mínimo para cualquier zona del país es de 387.09. Este es uno de los más altos salarios mínimos que hay de acuerdo a las profesiones que se enlistaron para este año 2022. Un trabajador social es de 222 si no estás dentro de la zona libre de la frontera norte. Y pues en sí, estos son los salarios mínimos vigentes para las profesiones más altos que existen. El reportero, 387.09. Así que ya les digo, si ustedes se dedican a alguna profesión de las que están aquí, por ejemplo, secretario auxiliar, nos venimos a esta listita que viene aquí y checamos primeramente si estamos dentro de la zona libre de la frontera norte del país que comprende estos municipios y si no lo estamos, entonces estaríamos checando esta tablita.
Dime, ¿qué te pareció este video? ¿Crees que es de utilidad saber cómo es que se determina el salario mínimo de acuerdo a las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo y en su caso, dependiendo del municipio en que te encuentras, es lo que deberías de ganar? Otro punto muy importante, ¿sabías tú ya que existen salarios mínimos dependiendo de tu profesión? Si no, déjamelo aquí abajo. Dime qué otra duda tienes acerca del salario mínimo y yo con muchísimo gusto trato de contestártela. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like, lo compartas con tus amigos o con las personas que creas que les puede interesar. M- Me harías un favorzote si te suscribes a este canal. De hecho, quiero comentarte que cuando lleguemos a 1000 suscriptores, rifaré 3 libros. Así que suscríbete para que lleguemos más pronto a ese sorteo y por favor, coméntame cualquier aquí tus dudas. Nos vemos en el siguiente video.